Bienvenidas, gracias amados. Quiero dar la bienvenida a cada uno de ustedes, pero primero a mi esposa también, que los pueda saludar. Buenos días, hermanos. Qué privilegio que tenemos de invocar el nombre del Señor, Amén, así de es. poder llamarlo Padre, de poder ser parte de esta familia de Dios, ¿no? La familia de Dios. Y pensaba mientras estábamos iniciando el tiempo de adoración, realmente decía la canción, pasamos por lluvia, pasamos por fuego, nos ha refinado con su poder. Y sí, podemos preguntar si cada uno de aquellos que de alguna manera ya hemos venido caminando por algún tiempo con el Señor, podemos dar ese testimonio. Pensaba en algunas hermanas que están allá que tienen mucho más años caminando con el Señor. Los años dorados. Los años dorados. Y cada una seguramente va a decir, pasamos por el fuego, pasamos por la lluvia, pasamos por tantas cosas, angustias, aflicciones, pero el Señor nos ha librado. Amén. Y sí, y ese es el testimonio del Dios grande y poderoso que tenemos. Sí, no hay, creo, ninguno de nosotros que no podría decir, Dios me ha ayudado, Dios me ha levantado, Dios me ha sustentado. Y estamos agradecidos con el Señor por esto. Amén, Amén. Llevamos varios días compartiendo una palabra a partir de que el Señor o el Espíritu Santo nos indicó de la condición en que se encontraba la lámpara del temor en este país. No sé cuántos de ustedes han estado viendo las noticias de forma online o televisiva, pero vieron los desmanes que se provocaron en la provincia de Santa Elena, sobre todo en la ciudad de Salinas o el balneario de Salinas. Es interesante que unos días después, por 2 ocasiones consecutivas, ha habido inundaciones en esa ciudad. Antes de ayer y ayer otra vez volvió a caer un aguacero, parecía diluvio. Veía las noticias que la gente amarraba sus enseres a las camas de sus casas para que el agua no se les llevara sus cositas. Y es interesante cómo el cielo responde a la actitud de un pueblo. Nosotros con el equipo de Transformación Ecuador estuvimos revisando esta palabra que ya ustedes la han recibido aquí, cuando en Isaías habla de que el Señor no quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo que humea. Y luego en Mateo Jesús va a repetir esa palabra también, porque el contexto de Isaías es que está hablando del siervo de Dios, lo que vendría a ser. Y luego Jesús le da cumplimiento en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto. Bueno, el entendimiento que el Señor nos trajo, y es una palabra de advertencia para este país, porque lo que nosotros vemos ocurriendo en el país en este último feriado, no solo ocurrió en Salinas. El tema es que se le dio más cobertura periodística a lo que ocurrió en Salinas. Pero no sé cuántos de ustedes vieron que en la provincia de Morona, Santiago, no recuerdo la ciudad exacta donde fue, metieron un carro a una piscina, en medio de un festejo. ¿Quién tira su carro a una piscina, hermano? Sí, ahorita se habla de que posiblemente hubo una violación en medio de lo que estaba pasando en Salinas. O sea, ¿por qué tal nivel de maldad se está expresando en nuestro país? Y bueno, lo que ocurrió hace un par de noches atrás, básicamente estamos hablando en la noche del 23 y el amanecer del 24, los que somos contemporáneos en edad, quizás vamos a coincidir que no veíamos los cielos de la ciudad de Manta con tormentas eléctricas, porque eso no es habitual. El clima y el territorio no da para eso. Yo recuerdo, allá por el año 82, tú veías eso.
Los cielos parece que se venían abajo. Y no sé, algunos coinciden quizás. Uno era muchachito y salía a la calle y dice, hoy los tanques están rodando, los tanques viejos, ¿se acuerdan, no? La gente hacía esas bromas. Pero lo que pasó 2 noches atrás era una batalla en los cielos. Eso yo no lo veía desde 1982. ¿Cuántos años tiene usted, pastor? No le voy a decir, ¿ok? Desde esa época yo no veía los cielos así. ¿Por qué? ¿Qué nos está diciendo? Escúcheme, ¿qué nos está diciendo la naturaleza, la tierra, los cielos? Las aguas están golpeando, los mares se están manifestando. Y ahí es donde nosotros necesitamos preguntar al Señor, ¿qué tiempos estamos viviendo? ¿Por qué todo esto está aconteciendo? Bueno, como Dios es tan bueno, dice la palabra, no hará nada al Señor sin antes revelarlo ¿a quién? A sus siervos. Y dice ahí los profetas. Bien, días atrás aquí nosotros soltamos una voz, una palabra, que ya lo hicimos ya a nivel nacional cuando lo hablamos con la gente de transformación y asumimos que era una palabra para esa mesa y para el país. Cuando Dios dice, no quebraré la caña cascada ni apagaré el pábilo que humea. O sea, ese pábilo que humea es Ecuador. Esa lámpara que está por apagarse o estaba por apagarse es la lámpara del temor de Jehová. Y la semana pasada hablamos de ese tema. Y coincidíamos en que hay 2 cosas que la iglesia debe hacer. Porque la lámpara no la podemos prender nosotros. La lámpara solo la prende el Señor. Pero nosotros sí la podemos apagar. Esa es la diferencia. Entonces, para que la lámpara se encienda, nosotros preparamos un ámbito con 2 cosas: caminar en la verdad y el amor de Dios. Ahora, quiero dejar muy claro, porque la semana pasada ya lo hablamos, pero nada más haciendo un pequeño recordatorio, no estamos hablando de la verdad suya o la mía. Es la verdad de Dios. Y la semana pasada hablamos sobre eso. Y lo segundo, no es tu amor, es el amor de Dios. Y decíamos cómo en la Escritura Juan, el apóstol Juan, escribe en una de sus epístolas, y en esto consiste el amor a Dios, en guardar sus mandamientos. O sea, no podemos decir que amamos a Dios si sus mandamientos no están escritos en nuestros corazones. Pero no necesitamos solo conceptos, amados, necesitamos la vida de esto. Bien, preguntando al Señor en esta semana, ¿qué sigue? Porque usted sabe, cuando usted es siervo, usted pregunta a su Señor. Sí, pero Jesús dijo, ya no llamaré siervos sino amigos. Correcto, lo tengo muy claro. Pero eso no significa que no sigo siendo siervo. ¿Ok? Hay un Señor que es cabeza de la iglesia, quien da las directrices por medio de su Espíritu. ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces, inquiriendo en el Espíritu Santo, ¿qué sigue? Él dio esta palabra, el Espíritu de la verdad. O sea, habla ya no solamente de la verdad, como Juan lo describe, sino que en la Biblia vamos a encontrar que hay diferentes títulos para referirse al Espíritu Santo. Por ejemplo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, que ahora no vamos a entrar en esos detalles. Hoy, de forma muy particular y muy categórica, vamos a hablar y a referirnos al Espíritu de la verdad. ¿Amén? ¿Estamos listos para eso? ¿Le parece si oramos? Abba, Padre, te damos gracias una vez más, Señor. Y queremos ponernos de acuerdo en este momento para recibir esta palabra, para recibir esta impartición en nuestras vidas. Pero no queremos conceptos que se queden en nuestra mente, Señor. Estamos dispuestos a que esta palabra atraviese nuestra alma, nuestro espíritu, y traiga una revelación y comprensión de lo que es la vida del reino. De tu reino, Señor. Espíritu Santo,
juntos glorifiquemos al Señor Jesús en este día. Amén. Bien, no necesariamente estamos hablando una serie, ¿sí? Sino que hemos ido preguntando al Señor semana a semana qué sigue. Está pendiente de retomar la serie del libro de Efesios. Recuerde que el año pasado arrancamos y apenas hemos tocado 14, 12 temas. Estamos enteritos en el punto, pero lo vamos a retomar próximamente. Pero ahora atañe lo urgente. ¿Qué está diciendo el Señor a la iglesia de este país? ¿Qué está diciendo el Señor a esta ciudad, a esta provincia? Bien, vamos a entender hoy que para que podamos caminar en la verdad y el amor de Dios, nosotros necesitamos la ayuda imperativa. Cuando hablamos de algo imperativo, quiere decir que no puede faltar, es urgente, del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, usted y yo no podemos caminar ni en la verdad ni en el amor de Dios, porque eso sería puro esfuerzo y a la larga o a la postre terminamos cansados, agotados, cansados y frustrados y decimos, esto no sirve o no me ayuda. Entonces, recordemos algo de lo que dijimos la semana pasada, cuando Jesús decía de sí mismo, ¿qué cosa, Daniela? Jesús decía de sí mismo que Él es la verdad. Ok, entonces leamos Juan capítulo 14, versos 6 en la primera parte. Juan capítulo 14, verso 6, solo la primera parte de este texto, por favor. Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. ¿Lo pueden repetir? Vamos, 2, 3. Recuerde que la verdad está en mayúscula aquí, la palabra verdad. Entonces la verdad es una persona, es la persona de Cristo. ¿Ok? Entonces, el Evangelio de Juan registra 3 versos en los que Jesús se refiere al Espíritu Santo como el Espíritu de la verdad. Note que ya no está diciendo solamente yo soy la verdad, sino que ahora se va a referir al Espíritu Santo como el Espíritu de la verdad. Bien, vamos a revisar el primer texto. Juan 14, 17, por favor, lo vamos a leer. Al Espíritu de la verdad, al cual el mundo no puede recibir, pues no lo ve ni le conoce, ni lo conoce. Vosotros lo conocéis, porque está con vosotros y estará en vosotros. Bien, rápidamente desgloso este texto, ¿sí? Dice, al Espíritu de la verdad. La palabra verdad, si usted la ve, aparece en mayúscula, ¿correcto? Dice, al cual el mundo no puede recibir. ¿Quién no puede recibir el Espíritu de la verdad? El mundo, perfecto. Usted aprende rápido. Dice, pues no lo ve ni lo conoce. Seguimos. Vosotros lo conocéis, y aquí es la clave, porque está con vosotros y estará con vosotros. ¿Cómo es que Jesús afirma diciendo que el Espíritu está con vosotros y estará en vosotros? Porque se estaba refiriendo al mismo. Cuando Él está hablando estas palabras, ellos estaban viendo al Espíritu de la verdad, que era Cristo mismo, pero que luego vendría en el Espíritu Santo y entonces estaría en ellos. La palabra clave aquí es recibir. Diga conmigo, recibir, vamos. Recibir. No, cuando hablen todos, vamos, recibir. Recibir. El mundo no puede recibir. Entonces yo simplemente no puedo decir que tengo la verdad o la verdad habita en mí si no la he recibido. La palabra recibir en el original, vamos a rápidamente a parafrasearlo, y va a la pantalla la palabra lambano. Y entre muchas cosas que significa esta palabra, me gusta la traducción porque lambano significa echar mano de. Diga conmigo, echar mano de, vamos. Echar mano de. Entonces, digamos que
tú eres el Espíritu de la verdad. Y Jesús dice, al Espíritu de la verdad, al cual el mundo no puede recibir. O sea, el mundo no puede echar mano, pero los hijos sí. Esta acción, esta traducción es muy poderosa porque me está hablando de una acción. Yo no puedo estar simplemente con las manos metidas en los bolsillos. Hay una acción que yo hago. Yo me debo disponer para que el Espíritu de la verdad habite en mi ser. Ahora, hasta aquí hemos dicho que la verdad es Cristo mismo. ¿Cuál es el segundo verso? Porque le dije que hay 3 versos donde en el nuevo pacto Jesús se refiere al Espíritu Santo como el Espíritu de la verdad. Vamos a Juan 14, 17 en la segunda parte. Veamos rápidamente esto, ¿sí? Porque está con vosotros y estará en vosotros. Antes de ir al segundo texto, mire lo que dice aquí. Porque está con vosotros y estará en vosotros. Vamos, diga conmigo, está. Diga, presente, vamos. Diga, estará. Futuro inmediato. ¿Por qué hago hincapié en el futuro inmediato? Porque la iglesia evangélica es muy futurista, hermano. Cuando allá se pase lista, cuando allá, y seguimos cantando ese himno sin entender, sin vivir la vida del reino. Entonces, cuando Jesús dice estará, es futuro inmediato. ¿Por qué dice? Es necesario que yo me vaya para que venga ¿quién? El otro consolador. El otro. O sea, ¿cuál era el primero entonces? Jesús. Pero que ahora volvería en forma del Espíritu Santo. Entonces Jesús habla del futuro inmediato, no un futuro lejano. Entonces tenemos que dejar de ser esa iglesia futurista, que anhelamos y anhelamos cosas que nunca se cumplen, porque nuestra mente no ha sido transformada. Entonces, la verdad estaba presente delante de ellos. ¿En quién? En la persona de Jesús. Y luego estaría en ellos, en la persona del Espíritu Santo. Parafraseando y redundando, Jesús es el mismo Espíritu de la verdad. Pero que la promesa que le está dando es que ya no estaría frente a ellos, sino que estaría dentro de ellos. Ahora, usted recuerda en el antiguo pacto que el Señor hace alusión a Moisés cuando está muy cargado y batallando con el pueblo. En Números 11, 17, solo lo pongo para que usted lo registre. El Señor, ¿qué le dijo? Que tomaría ¿de quién? Que tomaría del espíritu de Moisés y le pondría en las personas que habían sido llamadas. Correcto. Es importante entender que nunca dijo que se lo pondría en todo el pueblo, sino solamente aquellos que habían sido llamados para colaborar con Moisés en el liderazgo. Pero ¿de dónde tomaría? Tomaría del espíritu que estaba en Moisés y lo pondría. Pero acá la diferencia es que Jesús se vaciaría sobre todos los hijos. O sea, por eso es claro que dice, el mundo no lo puede recibir, porque nosotros hemos sido tomados del mundo, somos hijos de Dios, ya no somos creación. Antes de eso, ¿qué éramos? Criatura. Esa es la condición del mundo caído. Ese mundo caído que viene a Cristo, somos los hijos. ¿Ok? Entonces, el siguiente verso es este, Juan 15, 26. Vamos ahí. Cuando venga el Paracletos, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de la verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Entonces, este texto y el siguiente que vamos a leer nos muestran algo muy importante. Nos dice lo que vendría a hacer el Paracletos o el Parácletos.
en la Escritura. Sí, acabamos de leer Juan 15:26, cito nuevamente. Cuando venga el Paráclitos, a quien yo os enviaré del Padre. Note que está diciendo de dónde viene. El Espíritu de la verdad. Otra vez, Espíritu de la verdad. Verdad que está en mayúscula. Entonces está hablando de una persona. El cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Entonces, ¿qué viene a ser el Espíritu de la verdad, Daniela? Viene a ser tres cosas. ¿Puedes describirlas? El Espíritu de verdad daría testimonio de Cristo. Ajá. Cristo lo envía desde el Padre, procede del Padre, que es la fuente, y daría testimonio, es lo que dijiste. Ok. El Espíritu Santo es enviado, pero lo envía el Padre por medio de Cristo. Segundo, y es interesante que este verso hace hincapié en algo. Dice, yo lo enviaré del Padre, pero luego también dice, el cual procede del Padre. ¿Por qué era tan importante que la gente o los discípulos supieran la fuente? Procede del Padre. Entonces, la fuente del Espíritu de verdad es el Padre. Pero ¿para qué venía el Espíritu Santo que procedía del Padre? No, lea el texto. ¿Qué dice allí? ¿Qué viene a hacer? A dar testimonio de mí. ¿Por qué? Porque era necesario que el Espíritu Santo diera testimonio de Jesús. Es importante entender que tenía una urgencia el Señor en que sus primeros discípulos supieran y posteriormente nosotros supiésemos la fuente de donde viene el Espíritu de la verdad, que es del Padre. ¿Por qué? Porque en este mundo pululan muchos espíritus cuya fuente no es el Padre. Eso es lo que se conoce como los espíritus de error, que en un momento vamos a verlo. Entonces era necesario que la iglesia, que los discípulos supiesen la fuente, por eso hace hincapié. Y eso nos lleva al tercer verso, Juan 16:13. Pero cuando venga aquel, el Espíritu de la verdad, os guiará con toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará cuanto oirá, y os anunciará las cosas que os vienen. Bien, el tercer texto, donde aparece el Espíritu de la verdad, y quiero que preste atención porque aparece la verdad en mayúscula, es Juan 16:13. Pero cuando venga aquel, el Espíritu de la verdad, os guiará en toda la verdad. Y aquí estamos mirando para qué viene. En el texto anterior viene para dar testimonio de Jesús. Pero en este texto dice, os guiará a toda la verdad. No hablará de su propia cuenta, sino que hablará cuanto oirá y os anunciará, escuche, os anunciará las cosas que vienen. Entonces, ¿qué está anunciando el Espíritu Santo a este país? Su lámpara. Que vienen. Su lámpara es un pábilo que humea. ¿Y cuál es la lámpara? La lámpara del temor. Por eso estamos viendo lo que está pasando en este país. Según algunos comentarios periodísticos, decían, ¿qué está pasando? ¿Por qué tal cantidad de gente se está comportando de esta manera? Bueno, le voy a decir algo muy importante. En el año 2016, ustedes saben que la provincia de Manabí, desde el norte hacia el sur y desde el sur de Esmeraldas hacia arriba, sufrió un terremoto de 7.8 en la escala de Richter. Bien, estamos claros, ¿no? Y cómo olvidarlo, nosotros estábamos aquí reunidos porque en esa época nos reuníamos los sábados. Bien.
ese tiempo nos enseñó algo que hemos venido compartiendo vez tras vez. Usted lo sabe, lo que pasa en la iglesia, pasa en la ciudad. Lo que pasa en la iglesia, pasa en la nación. En la Escritura encontramos que el Señor dice, toda potestad, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ¿a quién se le entregó la autoridad? A la iglesia. La iglesia es la depositaria de la autoridad de Cristo. Bien, significa eso que como iglesia nosotros tenemos una tremenda responsabilidad delante de Dios. Entonces, para que le quede claro esto, lo que hoy nosotros vemos que ocurre en el país, primeramente ha sucedido en la iglesia. ¿Me está siguiendo? Otra vez. Lo que hoy vemos que ocurre en la nación, primeramente ocurrió en la iglesia. No, pues pastor, pero yo no veo gente evangélica haciendo todo eso que hicieron en Santa Elena o en otras partes del Ecuador en el carnaval. No, porque eso no se ve, hermano. No se ve la gente cometiendo ese tipo de cosas, entre comillas. Porque la iglesia hace cosas peores que esa, a escondidas. Por ejemplo, si has leído que la Biblia dice que si tú murmuras de tu hermano o hablas mal de tu hermano, eres asesino. Lo leyó, ¿no? Si no lo leyó, búsquelo cuando regrese a su casa hoy día. ¿Sí? ¿Cuántos pecados hay ocultos, empezando desde el mismo liderazgo? Pastores, hijos de pastores, diáconos, copastores. Porque la tiniebla no mide títulos ni rangos. Lo que usted ve que hoy día sucede en el Ecuador, primero ha ocurrido dentro de la iglesia. Los actos de corrupción que escuchamos, que se denuncian a diestra y siniestra, primero han ocurrido dentro de la iglesia, mis estimados. ¿Sabe cuántos casos de adulterios están escondidos, no denunciados? ¿Cuánta gente que se ha corrompido también por el dinero? Entonces dice el texto, y os anunciará las cosas que os vienen. Bueno, el Espíritu Santo ya está anunciando, le está diciendo a este país y a la iglesia de este país, su lámpara es un pábilo que humea. Y la lámpara que está humeando, que es un pábilo, es la del temor de Dios. Si hoy día vemos que la gente no tiene temor en hacer toda suerte de maldades, y aprovechando un feriado, no solamente que expresaban toda su mundanalidad, sino que también mientras te mojaban, algunos eran asaltados, y ahora se está investigando un caso de posible violación, en medio de todo ese gentío. ¿Cómo pudieron hacer algo así? Eso primero ha ocurrido dentro de la iglesia. De muchas formas. Entonces el Espíritu Santo dice, hey, lo pongo en contexto así. Un partido de fútbol tiene 90 minutos, amén, 45 y 45. ¿Estoy bien, no? Bien. Si necesitan una final, necesitan 30 de alargue. Son 15 y 15, ¿no? Bueno, nosotros estamos jugando el tiempo extra, hermano. Y el partido está por terminar. Y mucha de la gente, ni por enterado. Lo único que se va a enterar es cuando vea venir la ola.
Bueno, pues el Espíritu Santo está diciendo conforme a lo que Jesús dijo. El Espíritu de la verdad los guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará cuanto oirá y os anunciará las cosas que os vienen. ¿Qué es lo que nosotros tenemos entonces? Tenemos una palabra. Y la palabra es esta. Necesitan revisar el temor de Dios en las casas. Necesitan revisar. Urgente. Entonces el Espíritu de la verdad haría dos cosas. Nos guiará toda la verdad, la vida del reino. Nos anunciará lo que viene, el futuro inmediato. Entonces, lo que Juan nos está diciendo en su evangelio, en palabras de Jesús, es entonces lo que el Espíritu de la verdad haría por nosotros. Puede levantar su mano derecha y diga conmigo, guiarnos. Diga, eso significa darnos luz, vamos. Diga conmigo, anunciarnos. Significa revelar. ¿Revelar qué cosa? Lo que viene. Usted no sabe lo que una fotografía contiene en el rollo si no lo revela. Entonces, dos cosas que el Espíritu de la verdad viene a hacer. Nos guía, nos da luz. ¿Para qué? Para que no nos estrellemos. Y número dos, nos anuncia, nos revela. Bueno, ya nos está anunciando, nos está diciendo, Iglesia de Ecuador, ustedes están en el tiempo extra y la lámpara del temor es un pábilo que está humeando. O sea, es una mecha humeante. ¿Estamos bien hasta aquí? Daniela, quiero pedirte tu aporte hasta aquí antes de avanzar, ¿sí? En la primera parte se dijo que el Espíritu de la verdad no lo podían tener las personas del mundo, ¿no? Y qué importante es poder reconocer esto, porque es el Espíritu de la verdad, el que guía en toda la verdad, en toda la verdad. Entonces, pensaba que muchas veces nosotros preguntamos cosas como, bueno, busco la ayuda de alguien que está en el mundo. ¿Y qué espíritu tiene quien está en el mundo? El espíritu del mundo. ¿Un espíritu del mundo o un espíritu de error o un espíritu que la Biblia llama inmundo? La sabiduría humana. O un espíritu inmundo también. No, la sabiduría humana. Entonces, qué importante es reconocer que no todos tienen un espíritu de la verdad, sino solo los hijos de Dios pueden tener el espíritu de la verdad. ¿No? Somos poseedores de ese espíritu de la verdad por causa de Cristo. Entonces, qué importante reconocer dónde, como decía Gustavo, la fuente de la verdad no está en todos lados, proviene del Padre. Y el Padre solo a quien le da ese espíritu de la verdad, solo a sus hijos, ¿no? Plantear eso y establecerlo en nuestras vidas, dónde está la verdad, ¿no? Entonces, también la otra parte es saber que tenemos, como decía, la palabra dice que era poder agarrarlo, ¿no? Poder tomarlo. Entonces, ahí está la otra parte, porque a veces pensamos, ¿y cómo hago? Si no sé para dónde ir, cómo hacer en tal o cual situación. Pero tienes esa capacidad del Señor de poder tener la verdad, porque tienes el espíritu de la verdad. Entonces necesitamos correr esas mentiras que el diablo ha planteado, que en medio de una circunstancia, una situación difícil es como, ¿y qué hago? ¿No? Y uno quiere correr a muchas fuentes, pero está el espíritu de la verdad que nos guiará en toda la verdad. ¿Sí? Bien, ahora, hasta aquí hemos revisado textos del Evangelio de Juan. Y es interesante que es
Juan, el apóstol Juan, el que también en sus epístolas habla acerca del Espíritu de la verdad. O sea, Juan manejaba esta revelación. No es de sorprendernos de por qué él es quien recibe el libro de revelaciones, o más conocido como Apocalipsis. Vamos entonces a revisar en las epístolas de Juan cómo él se refiere al Espíritu de la verdad. Ahora note que Juan, ¿a quién oye primero hablar del Espíritu de la verdad? ¿A quién? A Jesús, ¿estamos claros? Él primero oye que quien habla del Espíritu de la verdad. Ahora, aquí hay algo clave, mis estimados. Juan no recibe un concepto. Juan recibe esa palabra del mismo Cristo. Porque ¿qué está haciendo Juan? Está tomando nota. Está frente a Jesús, quien dice, y conoceréis la verdad y te hará libre. Y lo ve allí. El Espíritu de la verdad está ahí con él, enfrente, en carne y hueso. Pero luego Juan va a hablar acerca de quién, a quien había conocido. Y esa es la diferencia entre la iglesia que solo vive el evangelio del atrio, pero que nunca ha entrado al reino. Que solo se quedó en soy salvo, pero que nunca fue más allá, no se purificó. Y por eso su vida es una de cal y otra de arena. Prueba, error, siempre prueba, error. Nunca atina. Entonces Juan no va a escribir de algo que él oyó de segunda mano o tercera persona. Él oyó de Jesús. Directamente. Y entonces ahora en las epístolas va a escribir de quien él había conocido en persona. Y lo había visto a Cristo hablando de su propio depósito. O sea, de lo que él era y de lo que él practicaba. Entonces vamos a descubrir eso en 1 de Juan, capítulo 4, verso 6. Mire lo que dice el texto. Preste mucha atención porque aquí va a aparecer algo poderosísimo. Nosotros procedemos de Dios. El que conoce a Dios nos escucha. El que no procede de Dios no nos escucha. Por eso conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Quiero pedirle que lea este verso, por favor, ¿sí? Porque aquí aparece algo que quería tocar esta mañana. El espíritu de error. ¿Bien? Vamos, 2, 3. Juan dice que hay dos tipos de personas que se van a conectar con dos espíritus que aquí son nombrados. Unos son los que se conectan con el espíritu de la verdad y otros son los que se conectan con el espíritu del error. Note, por favor, si usted está siguiendo la Biblia, dice el espíritu de la verdad. Cuando se refiere al error, dice el espíritu del error. Dice así, cito el texto. Nosotros procedemos de Dios. Está hablándole a sus discípulos Juan, ¿sí? El que conoce a Dios nos escucha. Recuerde, ¿qué dijo Jesús? Que el espíritu de la verdad el mundo no lo recibe. Bien. El que no procede de Dios no nos escucha. Por ejemplo, en esta reunión, si hay gente que no procede de Dios, entra por aquí y le está saliendo por acá. Literalmente eso está pasando. ¿Por qué? Porque no escucha. Nosotros pensamos que escuchar es, ¡ey! Eso no es escuchar. Escuchar es atender. ¿Me entiende?
atender. Y yo atiendo y entonces, conforme la instrucción, hago. Ahora, dos cosas aparecen aquí. Diga conmigo, espíritu de la verdad. Vamos, hable, usted puede hablar, vamos, espíritu de la verdad. Espíritu del error. Aquí hay dos tipos de personas. Los que están conectados con el espíritu de la verdad y los que están conectados con el espíritu del error. Ahora, ya sabemos quién es el espíritu de la verdad, Daniela. Cristo mismo. Ok, en eso la tenemos clarita, hermanos, amén. Creo que lo hemos hablado hasta la saciedad. Pero la pregunta aquí es, ¿qué es el espíritu del error? ¿Por qué Juan se da la tarea de enfatizarlo? Ahora, la palabra error va en la pantalla, es la palabra plane, que significa desviarse de la ortodoxia o piedad, engañar, engañoso, error, extravío o fraude. Ahora, permítame hacer algo de historia. Hacemos un paréntesis, ¿sí? Para entender el contexto de esto. Veamos brevemente, cuando Juan escribe esto, ¿qué estaba pasando? ¿Me entiende? O sea, ya no solo leemos el texto, sino que veamos el contexto. ¿Qué está pasando cuando el apóstol Juan escribe esta epístola? ¿Y por qué? Y aquí está la clave. ¿Por qué él dice que uno es el espíritu de la verdad, pero también existía la posibilidad de que te conectaras con el espíritu del error? Ahora, cuando Juan suelta esta palabra, esta carta, estaba presente una falsa enseñanza de los gnósticos, que hoy día también existe. ¿Y qué era lo que tenían como doctrina los gnósticos o el gnosticismo? Negaban que Cristo había venido físicamente en cuerpo humano, en carne y hueso. Ellos negaban eso. Y mucha gente corría esas doctrinas. Inclusive gente que antes habían escuchado el evangelio del reino de los cielos. Primera de Juan 2, 7 al 11, como referencia se lo cito nada más si está tomando apuntes. Ahora, Juan suelta esta voz, esta palabra, esta epístola en medio de un ataque frontal de la tiniebla con los gnósticos, que negaban la deidad de Cristo de esta manera. Entonces, ¿qué está haciendo Juan? Está mostrando, escúcheme, por favor, está mostrando uno de los muchos rostros que tiene el espíritu del error. Entonces, el gnosticismo es un rostro del espíritu de error, sí, uno de los muchos rostros. Por ejemplo, en Primera de Juan 2:18, ¿qué dice él? Está diciendo que existían muchos anticristos. No se dice solamente uno. Dice, hay muchos anticristos. El gnosticismo era uno de esos anticristos, o sea, falsos profetas, falsos maestros. Amados, hermanos, amigos, usted que nos visita, ¿sabe qué? El espíritu de error se puede manifestar de muchísimas formas. Escuche, y ¿sabe qué es lo más peligroso? Es que puede estar dentro de la iglesia, muy camuflado, pero está manifestando aún su falsa enseñanza. Pablo hace hincapié de esto en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 11. Vamos ahí, ¿sí? Por esto, Dios les envía una fuerza engañosa para que crean en la mentira. Wow.
Dios envía una fuerza engañosa, dice. Un espíritu de error para que crean en las mentiras. Esa es la gente que tiene su corazón endurecido. Ahora, escúcheme, cuán importante, diga conmigo, cuán importante, diga, cuán importante es ser guiados por el espíritu de la verdad. Vamos. Cuán importante es ser guiados por el espíritu de la verdad. ¿Será que podemos hablar todos una vez más? Vamos. Cuán importante es ser guiados por el espíritu de la verdad. Para no ser engañados, hermanos. Otro texto que aparece en las epístolas de Juan, haciendo referencia al Espíritu de la verdad, es 1 de Juan 5:6. Vamos ahí. Note lo que va a decir aquí. Por favor, lea con entendimiento. Este es el que vino mediante agua y sangre, Jesucristo, no solo por el agua, sino por el agua y por la sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. ¿Cómo está verdad ahí escrito? Con mayúscula. Con mayúscula. Ahora, cito el texto una vez más. Este es el que vino mediante agua y sangre, Jesucristo. No solo por el agua, sino por el agua y por la sangre. Y el Espíritu, otra vez, es el que da testimonio. ¿Qué dijo Jesús? Que vendría a dar testimonio de Él. ¿Quién? El Espíritu de la verdad. Note lo que dice la última parte. Porque el Espíritu es la verdad. Ahora, le pregunto, ¿por qué Juan hace hincapié en el agua y la sangre? ¿Por qué era necesario que él lo dijera? ¿O a qué está haciendo referencia cuando él dice el agua y la sangre? Pues veamos rápidamente esto. El agua, cuando se refiere a Jesús, porque todo está refiriéndose a Jesús, el agua hace referencia al bautismo de Jesús. Y la sangre, pastor, la muerte de Jesús. La sangre que se derrama en el Calvario por nuestros delitos, por nuestros pecados. La sangre es la que abre camino para que nosotros podamos ir al Padre. ¿Por qué? Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Entonces, notemos que Juan, escúcheme, y aquí está la clave de esto. Notemos que Juan dice que antes, en 1 de Juan 1 del 1 al 4 y 1 de Juan 4:14, como referencia se lo doy, dice que ellos daban testimonio de la verdad. Pero ahora aquí Juan está diciendo otra cosa. ¿Qué cosa? Está diciendo que es el Espíritu el que da testimonio de Jesús. Es el Espíritu. Entonces Juan ya no está hablando del testimonio de los apóstoles. Aquí cambia. Y esto lo hace más importante y relevante. Ahora escribe acerca del testimonio de Dios que viene a través del Espíritu Santo a nuestras vidas. O sea, dicho de esta forma, sin el Espíritu Santo, nosotros no podemos tener testimonio de Jesús. ¿Está siguiéndome, no? ¿Por qué? Porque note que dice que el Espíritu Santo no puede mentir. Y segundo, no habla de sí mismo, sino que hablará de lo que oye. Ahora, en Juan 15:26, en la segunda parte, ¿qué dijo Jesús acerca del Espíritu? Lo leo yo rápidamente. Dice, Él dará testimonio acerca de mí. Ahora, ¿es importante el testimonio apostólico? Sí, mi hermano. Claro que sí. De hecho, Efesios lo dice. ¿Y fundamentados en qué? En la doctrina apostólica, profética. Lo dice muy claro Pablo en Efesios. Ahora, 1 de Juan, capítulo 1, versos 1, dice así. Escuche esto.
lo que era desde un principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos acerca del verbo de la vida. Está diciendo Juan aquí que ellos lo vieron, lo oyeron y aún lo palparon con las manos. Testimonio, diga conmigo, testimonio de los apóstoles, vamos. Primera de Juan 4:14. Otra vez dice el apóstol lo siguiente. Y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre ha enviado al Hijo como Salvador del mundo. Escúcheme. Estos textos nos corroboran algo. La doctrina apostólica. Corroboran que ciertamente los discípulos, que eran los apóstoles, fueron fieles testigos. Ok, bien. Pero aún el testimonio de los apóstoles se basa en el testimonio del Espíritu Santo. Oh, quiere decir que no hay doctrina apostólica sin el Espíritu Santo correcto. Eso es lo que quiero decir. Es imposible. ¿Por qué? Pregunto, ¿quién guió a los apóstoles? ¿Quién guió a los apóstoles, hermanos? El Espíritu Santo. ¿Entiende? Aún los apóstoles, aunque lo habían visto, Efraín, aunque lo palparon, comieron con él, necesitaban que el Espíritu Santo les diera testimonio de él. ¿Qué es lo que está diciendo entonces Juan en su epístola? Está afirmando, está buscando que no dependamos de los hombres, sino que dependamos del Espíritu de la verdad. ¿Para qué? Para que no caigamos en errores. ¿Me está siguiendo, hermano? Pregunto, ¿me está siguiendo? ¿Estamos entendiendo esta palabra hoy? Dice Juan 14:26. Pero el Paráclitos, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os dije. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 21, ¿sí? Estamos afirmando aquí algo muy poderoso. Porque la profecía nunca fue traída por voluntad humana, sino que los hombres hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Diga conmigo, impulsados por el Espíritu Santo. Hermano, los apóstoles, con todo lo que vieron, señales, milagros, levantaron muertos, echaron fuera demonios, vieron la multiplicación de los alimentos, panes. El agua se convirtió en vino. Pero aún ellos sabían que necesitaban el testimonio del Espíritu de la verdad. ¿Por qué? Porque si no ellos iban a terminar perdidos. Hermano, míreme, ¿tiene usted idea de cuánta gente que empezó bien, incluso cuyos ministerios tenían señales, prodigios y aún milagros, terminaron mal? Gente famosísima a nivel mundial. Hay un caso de una mujer que Dios la usó muchísimo, muchísimo en el mundo, hasta para activar ministerios que hoy todavía existen. Y terminó casada con un hombre que era casado. ¿Cómo tú explicas que una mujer con tremendo discernimiento pasaba a tu lado y tú caías, volaba 4 metros por allá, hermano? Empezaban las ministraciones y los enfermos, los paralíticos se levantaban sin que tan siquiera orara. Y terminó casándose con un hombre que la engañó, que era casado. ¿Por qué ella no pudo ver eso? ¿Será que en algún momento dejó de ser guiada por el Espíritu de la verdad? Hace unos minutos atrás dijimos algo y no sé cuántos lo escucharon o se atendieron. El espíritu de error
está camuflado, aún dentro de la iglesia evangélica. Por eso que tú vas a ver que hay gente que dice, no está mal practicar ciertas cosas, permitirse ciertas cosas. Qué tonta que eres, todavía eres virgen a los 20. Mire, en mi calidad pastoral, yo he tenido que escuchar toda suerte de cosas de gente. Y ha habido gente que ha tenido el descaro de discutir ciertas posturas doctrinales, permisivas. Y ahí ya no hay mucho que hacer, hermano. Sigue tu camino, fulano, fulana. Pedro está diciéndonos que aún los que hablaron por voluntad de Dios fueron impulsados por el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad. ¿Qué necesita la iglesia de este tiempo? La iglesia de esta nación, cuya lámpara del temor es un pábilo que humea. Necesitamos que el Espíritu de la verdad nos guíe. No sé usted, pero yo necesito eso, hermano, mucho más. Necesitamos que el Espíritu de la verdad nos guíe. ¿Para qué? Para que podamos caminar en la verdad y el amor de Dios, que son los que preparan el ámbito para que el Señor encienda la lámpara. Yo me pregunto, no sé qué más quiere ver la gente. O sea, lea los periódicos de 4 días atrás, 5 días atrás. Hasta los periodistas decían, ¿qué pasa en el Ecuador? Que la gente salió como que hubiesen estado enjaulados y a cometer toda suerte de desmanes y depravaciones. La maldad se está expresando. Entonces la iglesia de esta nación necesita permitir que el Espíritu de la verdad tome su lugar. Y los que son de casa ya saben lo que hemos entendido. Nosotros ya salimos de ese concepto de que la iglesia son 4 paredes. ¿Y qué es esto, pastor, entonces? Esto es un edificio. Por eso nosotros no decimos, vamos a la iglesia. No, yo soy la iglesia. Yo soy las piedras vivas. Por lo tanto, cualquier cosa que tú hagas, buena o mala, eso repercute. ¿Entiende? Entonces, ¿quiénes son los que necesitamos entender lo que el Espíritu Santo está diciendo? ¡Ey! Son un pábilo humeante. Necesitan recuperar el temor de Dios. ¿Para qué? Porque la iglesia recupera el temor de Dios, eso se va a ver reflejado en la nación. Entonces lo que vemos que ocurre en la nación, primero ocurrió en la iglesia. Necesitamos aprender a ser conscientes de nuestra parte. A mí me hace temblar cuando la palabra dice, Daniela y hermanos, la iglesia, columna, que es la columna y baluarte de la verdad. Me temo que mucha parte de la iglesia ha olvidado ese rol. Necesitamos que urgentemente la lámpara del temor se encienda. Si el Señor viene a pedir cuentas, ¿usted cree que el Señor le va a ir a pedir cuentas al presidente de este país? ¿O le va a ir a pedir cuentas al alcalde, al prefecto? No. Usted es una persona que conoce la palabra y la Escritura dice esto. El juicio empieza por casa. Si usted llega a su casa y encuentra tremendo relajo, usted no le va a ir a preguntar al vecino. ¿Usted a quién le va a preguntar? A sus hijos. ¿Por qué me estás incendiando al gato? ¿Comprende? ¿Por qué le prendiste fuego acá?
Usted va a pedir cuentas a sus hijos. Y dependiendo de eso, pues verán las acciones. Ahora, en palabras de Pablo, en palabras del apóstol Pablo, esto es lo que es llamada a ser la iglesia. Lo acabo de citar hace un momento, pero ahora vamos a ver el texto. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 15. Solo vamos a leer la segunda parte de este texto. Va a la pantalla y el que tiene oídos, que oiga. Dice así. Para que sepas cómo hay que comportarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. Ahora nosotros contextualizamos esto y decimos, bueno, la casa de Dios, vamos a la casa de Dios, el edificio. Eso es algo que aprendimos por la teología o la doctrina evangélica tradicional y que endosó la responsabilidad a un edificio. Entonces yo solo soy santo cuando estoy dentro del edificio. Santidad Jehová en la casa de Jehová. Santidad en la casa de Jehová. Pero los que están adentro no conocen de santidad. Ese concepto tan agustiniano, esa es la doctrina agustiniana, ha hecho tanto daño que la gente que se congrega en un edificio le endosan la culpa de sus pecados o sus maldades o sus prácticas al edificio. Entonces leemos el texto, dice Pablo, para que sepan cómo hay que comportarse. ¿Dónde? Ahora, si yo entiendo que el Señor, el Espíritu de la verdad, viene a habitar en mí, entonces ¿quién es la casa de Dios ahora? ¿Hola? Soy yo, ¿de acuerdo? Entonces Pablo dice esto, por favor, sígame, ¿sí? Para que sepáis cómo hay que comportarse en la casa de Dios. Entonces, en su mente edificio, quite su mente edificio, que es la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. Entonces, Efraín, Lena, Hugo, Piedad, hoy en día yo no puedo endosar la responsabilidad de ser columna y baluarte de la verdad a este edificio. Yo soy esa columna, diga conmigo, yo soy esa columna. Entonces cuando la gente te ve a ti, debería haber una columna que es, ¿qué cosa? Columna y baluarte de qué? Baluarte de la verdad. O sea, ¿qué quiere decir columna? ¿Para qué cree que están esas columnas ahí? Para sostener. Entonces cuando la iglesia sufre amnesia espiritual y olvida lo que la palabra dice, el error es inevitable. Entonces tenemos esa no sana costumbre de endosar nuestras acciones o los frutos de esas malas acciones. Decimos, esa iglesia, no, tú eres. Entonces ahora piense. Ahora piense. Se está apagando la lámpara del temor. Dice el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad está humeando. Y le está hablando a la iglesia que debe ser columna y baluarte de la verdad. ¿Qué cree que debe hacer la iglesia? Entonces en tu mente dice, a ver, ¿qué va a hacer la denominación X? ¿O qué va a hacer? No, ¿qué voy a hacer yo? Entonces yo me debo hacer una pregunta. ¿Será que mis acciones, serán que mis actos, porque yo soy la iglesia, están provocando que la llama del temor de Dios, la lámpara, se esté apagando
al punto que el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, dice, son un pábilo que humea. Pregunta inmediata que yo debo hacer es, ¿cómo revertir eso? Cuando una persona comienza a caminar alejado del temor de Dios, significa que ya el espíritu de error está operando en esa persona, ¿sí? Ya está operando. Y mi hermano, a veces tú puedes hacer cuanta consejería tú quieras, pero el destino de esa persona no va a cambiar a menos que dé cabida al Espíritu de la verdad. Por eso que el pastor Fernando Orihuela suele decir esto: si el Espíritu Santo no se lo revela, menos yo. Si el Espíritu de la verdad no le revela a esa gente, a esa persona, hermano o hermana, su condición, el espíritu de error está haciendo lo suyo ya. Y tú vas a ver que esa persona empieza en ese juego, tira y ala. Una de cal, otra de arena. Un pecadillo, ahora me limpio. Otro pecadillo, ahora me limpio. Hoy soy santo, mañana soy diablo. Hoy eres santa, mañana eres diabla. Y te da igual. Pero lo que no entiendes es que ese concepto, esa ignorancia tan grande donde antes pensábamos que la iglesia es este edificio, ya se vino abajo, porque ya el Espíritu de la verdad lo reveló hace años atrás. Caminamos entendiendo que somos la iglesia nosotros. Entonces, ¿qué pasa en este lugar cuando nos vamos? Queda vacío. Sí, es un lugar que ha sido apartado. ¿Ha sido qué cosa? Consagrado para este tipo de reuniones, eventos, entrenamientos, escuelas y todo lo que el Señor nos ha permitido hacer aquí. Entonces, ¿qué estamos haciendo hoy día? La iglesia se ha venido a reunir aquí. ¿Está conmigo? La iglesia se ha venido a reunir. Esa es la diferencia. Entonces, hay una urgencia. ¿Cuál es esa urgencia, pastor? Que el Espíritu de la verdad nos vuelva a guiar. Si hay un clamor que debe haber hoy día, escúcheme. Yo no solo lo digo esto como pastor, lo digo como habitante de esta ciudad, de este país. Si hay un clamor que hoy día la iglesia debe levantar es: Espíritu de la verdad, vuelve a guiarnos. Porque si esto no pasa y se termina por apagar la lámpara, usted no tiene, escúcheme, usted no tiene la más pálida idea de lo que va a pasar en este país. No tienes ni la más pálida idea. Porque lo que antes tú veías que ocurría en Medellín, que ocurría en Cali, que hoy ya ocurre en este país, eso nada más es el comienzo. Porque ¿qué es lo que está pasando? Así como cada persona tiene un don, cada país tiene un don. Y la verdad es que el don de este país, los malos lo están usando. Y lo están usando bien mal. O sea, no digo que lo están usando mal, digo que para la maldad que están haciendo. Entonces, iglesia, necesitamos despertar hoy día. Y urgentemente levantar un clamor diciendo: Espíritu de la verdad, que es el mismo Cristo, que es el Espíritu Santo, guíanos a toda verdad. Porque necesitamos reconocer como habitantes de este país
que hemos cerrado en el blanco en muchas cosas. Chicho Velo. Desde lo que está operando en el mundo, como dice Gustavo, ese espíritu de error debe ser completamente desarraigado de nuestras vidas, ¿no? Para ser la iglesia, columna y baluarte de la verdad, debe ser que en nuestro ser se levante la verdad, se levante Cristo, ¿no? Como decía Gustavo. ¿Y cómo se puede a veces manifestar ese espíritu de mentira, de engaño en nosotros mismos, ¿no? Porque no nos hemos abierto a Cristo verdaderamente, ¿sí? Puede haber áreas en nuestra propia vida que están a la luz de Cristo, pero otras que no están delante de esa verdad, ¿no? Entonces podemos, por ejemplo, yo hace tiempo, yo he dicho esto, decía yo no sé, ante algún tema decía yo no sé. ¿Qué significaba eso? ¿Es una verdad o es una mentira? Una mentira. O sea, o no puedo, ¿ya? Entonces eso que era una mentira y que yo la repetía vez tras vez, hacía que se hiciera una verdad falsa. O sea, se levantaba una fortaleza, esa fortaleza era con la que vivía. Es decir, que para mí era una realidad, aunque la gente pensaba lo contrario. Porque, o sea, tengo muchos diplomas, tengo algunos todavía, pero mis notas, tuve becas, cosas así, que mostraban que era una buena estudiante, pero como yo decía que yo no sabía, llegué al punto de creer que yo no sabía. O sea, las notas eran una cosa, pero no estaban unidas a mi vida. Era como que allí hay una cosa, pero yo no percibía eso. Y es un ejemplo de cómo el espíritu de la mentira se va levantando en una persona. El espíritu de error. El espíritu de error o de mentira, ¿no? ¿Por qué? Porque es el hecho que la vamos aceptando nosotros. Cuando Dios dice es de esta manera, nosotros decimos no, porque yo no lo veo así, lo pongo en mi vida de esta otra forma y vamos construyendo vez tras vez esa edificación al repetir esa mentira. Luego, les digo, se hace una verdad, pero es una falsa verdad, es una fortaleza que toca con el tiempo derribarla. Entonces, por eso es que dice que en el hablar está el poder de la vida y de la muerte, ¿sí? Y el que la ama, dice, comerá de su fruto. Es decir, comemos del fruto de lo que hablamos. Entonces, desde allí, desde nuestro ser, está operando la verdad con la mentira. Ahora, el Señor dice, el Espíritu es la verdad. Qué gran privilegio que tenemos los hijos de Dios de poder tener el Espíritu Santo. Y dice, el Espíritu es la verdad. Entonces, ¿a quién nos tenemos que abrir? Al Espíritu de la verdad. Así que desplazar, desarraigar, desplantar todas aquellas cosas que hemos creído porque alguien lo dijo, porque el papá, la mamá o porque alguien dijo, o que nosotros mismos percibimos de nosotros mismos, y desarraigarlo y poner ¿qué cosa allí? La verdad, que es Cristo, lo que en Efesios 1 dice acerca de los hijos de Dios. ¿Para qué? Para así poder dar también, ser esos colaboradores que Dios quiere en la ciudad o en la nación. Ahora, otra parte, porque está este bebé aquí, que hay que cuidarlo mucho, por esa responsabilidad que tenemos. O sea, cuando nos comprometemos o una palabra se nos revela, simplemente tenemos una decisión al salir del lugar donde se está impartiendo esa palabra. Podemos simplemente, bueno, qué bueno, ¿de qué hablaron? De la verdad. O podemos sentir esa responsabilidad que tenemos con la palabra. Pensaba en Estefanía, está allí con la bebé. Ella no puede decir, hoy tengo a Hannah en mis brazos en este momento y bueno, me voy a olvidar, voy a ponerla por cualquier lado.
No, ya la posee, es su hija, ya la tiene, ya desde que tuvo a Hannah es responsable por esa verdad. Entonces, por ejemplo, yo le puedo decir, Mateo, aquí tienes. Ya es abuela, dice. No, estamos hablando de la verdad. Estamos hablando de la verdad. ¿Qué vas a hacer con la verdad? ¿Ya? Dios nos quiere dar algo. Dios nos quiere dar algo. Y para Dios no es, o sea, es Él mismo. Dice, es necesario que yo me vaya para que venga el otro consolador. El que va a estar ya no solo con ustedes, sino en ustedes. O sea, donde vaya, usted tiene que ir con el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad. Donde vaya, al trabajo, a la universidad, a todo lugar debemos ir con el Espíritu Santo, con el Espíritu de la verdad. Entonces significa una responsabilidad. Significa una responsabilidad, ¿no? Parece que si le dejamos ahí que lo cuide toda la mañana y le digo, Carla, cuídame por favor, la verdad está contigo, ¿ya? Entonces Carla, y no la puedes dejar en ningún lado, la tienes que cargar toda la vida, o sea, si vas para allá o para acá. Esa es la confianza primero que el Señor nos da a la iglesia. O sea, la iglesia por eso es columna y baluarte de la verdad. Primero Dios amó a la iglesia. Primero Dios le dijo, te amo, que yo mismo me comparto en ti. Vengo a morar y creo que tú eres capaz de poseer e ir impartiendo esa verdad donde vayas. Así que tú eres esa impartidora de la verdad. Columna y baluarte de la verdad. Sí, ya lo tienes en ti. Y así también, por aquí, pese la verdad. Simplemente es un ejemplo para decir que cuando el Señor nos da algo, es como, no es que simplemente te lo tira, no es como simplemente te lo tira, si lo agarras o no. O sea, no es que alguien le tira porque le cayó, ve cómo haces. No, porque vio que tú eres su iglesia, ¿sí? Y que tú eres capaz de llevar su verdad en cualquier lugar. Entonces estamos hablando de que no solamente... Yo le saco los gases. De que no solamente es Dios que te da como, te tira una cosa, allá eres la iglesia. Pórtate bien, camina de esta manera. O sea, primero Él tuvo que morir, ¿no? Primero Él vino para impartirse en 12 de sus discípulos, pero ellos tenían una misión. Pero Él lo que quería realmente era poder levantar lo que es la iglesia. Y que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Entonces, no es la iglesia un grupo de personas, sino es María. María es la iglesia y ella ya dice, el Espíritu Santo vino y moró en ella, el Espíritu de la verdad. Ani es la iglesia y moró en ella. Y tanto se multiplicó, por eso cuando comemos el pan, dice, y partió el pan. O sea, Él se tuvo que partir, Él tuvo que morir para que cada uno de nosotros pudiésemos poseer la verdad. Y en este es un día de hacer caer las mentiras. Amén. ¿Sí? Es un día de hacer caer el espíritu de error que nos quiere apartar de lo que el Señor Jesús realmente ha dicho que somos. Sí, yo veo muchas veces, a veces nuestros hijos pueden decir, mira, es que esto es de tal manera, pero uno conociendo ya cómo ha operado muchas veces el espíritu de error, le puede decir, pero yo sé que este es un camino de error. En algún momento tú aceptaste una mentira como si fuera verdad y la creíste. Entonces, ¿cuándo también la verdad no va a operar en nosotros cuando la resistimos? ¿Cómo es eso? O sea, por ejemplo, que el Señor o alguien
de boca por parte del Señor le dijo, no, mira, este es el camino en que debes andar. Pero la persona dijo, no, yo prefiero este de acá. ¿Saben cuándo? Cuando resistimos a la verdad, es que dice que podemos ser engañados por la mentira. Engañados por la mentira. Entonces, ¿qué tan cuidadosos o responsables debemos ser con la verdad que el Señor nos está dando, para no también desviarnos por un espíritu de error? Compartirles eso, ¿sí? De que tenemos el privilegio de tener la verdad y que necesitamos cuidarnos, abrirnos a esta verdad que es Cristo y renunciar a todas las mentiras que el diablo ha podido decir. Creo que estamos en un punto en que cada uno de nosotros, como dice Pablo, cada uno mire cómo sobre edifica. Y a veces no somos conscientes de que estamos edificando. Si ya tienes una familia, estás edificando con esa familia. Si eres un hombre o una mujer soltero, soltera, estás edificando igual. Es un buen momento para, ante el Señor, reflexionar. ¿Qué está operando en mí? ¿Opera el Espíritu de la verdad? ¿Estoy siendo guiado por la verdad? Es sencillo, tus frutos te van a decir hacia dónde estás yendo. ¿O me está guiando el espíritu del error? Que el Señor nos ayude ahora. Espíritu Santo, oramos en esta hora en el nombre del Señor Jesucristo. No hemos llegado a este punto para hacer mea culpa de algo o golpearnos el pecho. Estamos en un punto en el que debemos responder al Señor y su palabra. Es evidente que los tiempos que estamos viviendo son tiempos muy difíciles. Y entre más se acerque la venida del Señor, los tiempos serán más complicados. Pero asimismo el Espíritu de la verdad también sigue hablando. Pero esto es tan interesante que yo ni siquiera necesito decir nada, pero yo sé que el Espíritu de la verdad está hablando a la gente aquí. Y algunos están luchando contra la verdad y el error. En este mismo techo, bajo este mismo techo. Limpia los vestidos de tu novia y plancha los vestidos de tu amada. Limpia los vestidos de tu novia.
así es. Yo no daré a otros mis amores, solo a ti, mi Rey. Sí, Señor, Espíritu Santo, Espíritu de la verdad, Limpia clamamos a los ti. vestidos de tu novia, plancha los vestidos de tu amada, limpia los vestidos de tu novia, plancha los vestidos de tu amada, limpia los vestidos de tu novia, plancha los vestidos de tu amada, y declararé, yo no daré a otros mis amores, solo a ti, mi Rey. Yo no daré a otros mis amores, solo a ti, mi Rey. ¿A cuántos de ustedes el Espíritu de la verdad le está dando testimonio de algo? Tus vestidos están sucios. Tu vestido está arrugado. No estamos aquí para apuntar con el dedo porque no somos jueces de nadie aquí. Pero sí creo que el Espíritu de la verdad está aquí presente y está dando testimonio de la condición de cada uno. Si tú sabes, si se te ha revelado ya que tú eres esa novia, esa esposa que está con las vestidos, se ensució, o ya tu vestido se arrugó y tú has pretendido así, con esas manchas y esas arrugas, ser la iglesia, y la verdad es que tú no has podido sostener ni siquiera tu propio testimonio por tu calidad de vida que has llevado. Bueno, esta es tu oportunidad para que tú puedas decir a Él: límpialo, Señor. Límpiame. Limpia los vestidos de tu novia, Sí, Señor. plancha los vestidos de tu amada, limpia los vestidos de tu novia, plancha los vestidos de tu amada, limpia los vestidos de tu novia, plancha los vestidos de tu amada, limpia los vestidos de tu novia, plancha los vestidos
el error va a ser en ti es endurecer tu corazón. Va a cauterizar tu mente. Y a veces ni siquiera eres consciente que eres parte de esos muertos que no tienen ni siquiera la capacidad de levantarse y correr al encuentro de su amado. La verdad es que la iglesia, el Señor no lo llamó para ser simple espectadora o consumir prédicas semana tras semana y sumar horas y horas de enseñanzas. La iglesia del Señor es viva, es fuego, es testimonio de la verdad, de la justicia, del amor. Oh Espíritu de la verdad, solo tú puedes tocar esos corazones endurecidos, Señor, y que se puedan volver a ti, Señor, en esta hora. Limpia los vestidos de tu novia, sí, Señor, y plancha los vestidos de tu amada. Limpia los vestidos de tu novia y plancha los vestidos de tu amada. Limpia los vestidos de tu novia. Plancha los vestidos de tu amada. Y declararé, yo no daré a otros mis amores, solo a ti mi rey. Yo no daré a otros mis amores, solo a ti mi rey. Yo no daré a otros mis amores, solo a ti mi rey. Me levanto y corro a tu encuentro, de entre los muertos me despierto y corro a tu luz. Me levanto y corro a tu encuentro, entre los muertos me despierto y corro a tu luz. Me levanto. que los muertos resuciten, Señor. Esas Esas familias que están secas y áridas sin tu presencia, que son pura religiosidad, pero no hay nada de vida del Espíritu, y que se han acostumbrado semana a semana solo a recibir prédicas y prédicas, pero no hay transformación en sus vidas. Esta es la hora que Dios te da esa oportunidad. Deja esa mortandad en las que has vivido, deja esa mortandad en las que has estado caminando y corre a tu Señor.
Padre, en esta hora vengo a confrontar todo espíritu de error en esta hora. En toda persona que está bajo este techo ahora mismo, todo espíritu de error, todo espíritu de confusión, a un espíritu de sordera que hay, Señor, confronto en esta hora, Señor. Todo espíritu de ignorancia que te hace vivir una vida, entre comillas, evangélica, pero en el fondo tú sabes que eso no tiene fruto en tu vida. Confrontamos el espíritu de error en este día y decimos: Espíritu de la verdad, que es el Espíritu Santo, que el Espíritu de Cristo sea, Señor, sea en esta hora, sea, Señor, convenciendo sus corazones, convenciendo esas vidas, Señor. A veces no somos conscientes de que el Señor está hablando tan directo y tan claro. Si tú supieras lo que va a pasar mañana en tu vida, seguramente miraríamos de otra manera. Pero ninguno de nosotros sabe lo que ocurrirá mañana. Ninguno de nosotros tiene certeza de que abrirá sus ojos y verá un nuevo día. Nadie. Hay gente que se acostó a dormir y nunca se despertó y no aparentaba ningún síntoma de enfermedad. ¿Por qué yo estoy hablando de esta manera? No es común que hable así. Siento la urgencia del Espíritu decir lo que estoy diciendo, porque probablemente Dios está buscando advertir a algunos aquí hoy día. Y a veces caemos en ese error de decir: es ese familiar, es ese hermano que está allá. No, quizás seas tú. No es la persona que tú piensas que es. Oh, sí, Señor. Limpia los vestidos de tu novia. Plancha los vestidos de tu amada. Limpia los vestidos de tu novia. Plancha los vestidos de tu amada. Limpia los vestidos de tu novia. Oh, Espíritu Santo. Plancha los vestidos de tu amada. Mira nuestra nación, mira mi ciudad. Los vestidos de tu novia. No quiero ser parte de los que acumulan más iniquidad en una ciudad, en una nación. Y declararé: yo no daré a otros mis amores, solo a ti, mi Rey. Yo no daré A otros mis amores, solo a ti, mi Rey.
Cuando el Señor Jesús dijo, yo no he venido por los sanos, sino por los enfermos, significa que no es en nuestras propias fuerzas que podemos hacerlos. No solamente es quitar, sino es venir a reconocer que no hemos podido librarnos de la mentira, del espíritu de error, sino que tenemos que renunciar a ello pidiéndole al Señor Jesús, rindiéndonos a Él. Él es la verdad. Así que en esta hora, Cristo, reconocemos que no hemos podido en nuestras fuerzas librarnos de la mentira, del engaño, de la falsa verdad, del espíritu de error. Y reconocemos nuestra necesidad de que seas tú llenando nuestro ser, de que seas tú con tu luz limpiando cada rincón, cada habitación, cada cámara de nuestro ser y estableciendo tu verdad, la verdad, estableciéndote tú mismo en nosotros. Nos rendimos a ti, Cristo, la verdad. Nos rendimos a tu Espíritu Santo, al Espíritu Santo, para caminar en la verdad. Amores, Señor. Yo no daré a otros mis amores, solo a ti, mi Rey. Yo no daré a otros mis amores, solo a ti, mi
Mire, así, no abra sus ojitos, pero así como la Biblia dice que Jesús resucitó al tercer día de entre los muertos por obra de Dios, el Espíritu de Dios, el Espíritu de vida, levantó. Las próximas 72 horas serán cruciales para muchas personas que están aquí. Atento a lo que le estoy diciendo. Las próximas 72 horas. Hay momentos donde un pastor o quien esté ministrando una palabra a este nivel entiende que no puedes ir a la gente a decirle nada, porque el Espíritu Santo lo está impidiendo. ¿Por qué? Porque debe nacer en la persona el deseo de correr, de entender su condición y correr a Él y buscar. Ese es el tiempo al que hemos entrado. Y las próximas 72 horas son cruciales para eso. Espíritu de la verdad, como iglesia en esta nación, clamamos a ti para que nos guíes. Y confrontamos todo espíritu de error, Señor. No solo hoy, sino mañana, pasado y todos los días, Señor. Que sea necesario. Como casas, como familias, como cuerpo, como iglesia reunida, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Espíritu Santo. Gracias por hablarnos. Gracias. Amén. 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 Gloria sea al Señor. Gloria sea al Señor.